inspirados por el Espíritu Santo. Hola, seguidores de su canal Televida. Les habla el pastor Will Mata, acompañado del pastor Alex Vargas desde su canal favorito y presentando nuestro programa número 4, si mal no me equivoco, de ¿Qué dice la Biblia? Entonces, yo espero que usted nos esté acompañando. Siempre les recuerdo el teléfono. Si usted tiene preguntas, 8196-739-7579, 816-735-7979. Si tiene preguntas. Y le acuerdo que este programa está siempre enfocado en lo que dice la Biblia. Estamos asistiendo siempre a la iglesia Midtown Baptist Temple y promocionando, ¿verdad, Alex? El Instituto Bíblico. Correcto. Living Faith Bible. Entonces, bueno, para empezar, hoy vamos a hablar del pecado. Alex, ¿qué pensás? Vamos a hablar del pecado. No del pescado, sino del pecado, ¿verdad? Sí, es un tema bastante importante de saber. Como cristiano uno tiene que entender. Creo yo que es uno de los fundamentos para poder comprender por qué Cristo murió en la cruz, que era lo que necesitaba cumplirse en la cruz para que nosotros entonces podamos tener entrada en el cielo. Entonces creo que es un tema que definitivamente es necesario discutir y es necesario definir bíblicamente, digamos, qué es el pecado, ¿verdad? Correctamente. Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de confusión, de división, estamos en una lucha por una sobrevivencia cultural que yo llamo a veces, ¿verdad? Donde yo creo que no hay un balance entre culturas porque estamos jalando todos de un lado para otro y se nos olvida que la mente de Dios es solo una. Entonces estamos como bien divididos. Ahora, para empezar, solo para tirar una introducción, digamos en este caso, definamos solo la palabra pecado, porque eso viene de la palabra latín peccatum, ¿verdad? Y simplemente es el concepto que genera todo lo que conlleva una transgresión voluntaria a algo, Alex. Correcto. O sea, algo que es incorrecto, o sea, todo lo que va en contra de algo que es bueno. Todos tenemos una moral, todos tenemos un conocimiento. No sé qué me dices, Alex, en el idioma hebreo igual es todo lo que es un error, ¿verdad? O sea, eso sería... pero yo creo que todo lidera lo mismo. Sí, y como todo, ¿verdad? Yo creo que Dios en su eterna sabiduría, pues, sabiendo que sus hijos y su creación a veces nos gusta desviarnos, ¿verdad? Por los caminos que no son, nos deja inclusive un versículo en 1 Juan 3:4, que creo yo que nos ayuda bastante a centrarnos, ¿verdad? Para no irnos por las ramas y empezar a filosofar, digamos, mucho en eso. Y dice así: todo aquel que comete pecado, ¿verdad? Infringe también la ley, pues, y viene la definición, el pecado es la infracción de la ley. Entonces yo creo que el versículo mismo como que es muy explícito, ¿verdad? En cuanto a que es pecado. Yo sé que vamos a desarrollar más el concepto, pero digamos que eso puede ser un versículo bastante útil para una persona ponerse a pensar, digamos, bueno, pero ¿cómo define la Biblia el pecado? Y, por ejemplo, en la historia, digamos, de lo que sería... de la historia del mundo, ¿verdad? Vemos una división bien clara en tres pueblos, ¿verdad? Que es lo que la Biblia enseña igual. Y tenemos cristianos, judíos y gentil, ¿verdad? Correcto. Gente. Entonces, ¿cómo puede aplicar usted ese versículo que acaba de leer? Porque me sorprende que lea este versículo porque creo que es muy explícito. Y yo creo que afecta a cualquier cultura. Porque yo creo que todos tienen... o están siguiendo algo que es bueno, pero algo que es incorrecto. Entonces, ese versículo, si me comenta un poco más acerca de ese pasaje. Sí, o sea, ¿cómo afecta las tres culturas más, digamos, definidas? Pues en realidad, eso es una muy buena pregunta, porque algo que muchas veces, especialmente cuando hacemos evangelismo, ¿verdad? Algo que muchas veces que la gente a veces dice es, bueno, pero es que esto es algo meramente judío, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay personas que hacen digamos, que tratan de hacer esa excusa, ¿verdad? Claro. Pero si les voy a decir excusa, porque la verdad es que es una excusa. Dicen, bueno, pero es que eso es un libro judío, entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo si yo no soy judío? Y son excusas que se excluyen, ¿verdad? Como que excluyéndose, hey, eso no me toca. Y vea qué curioso que, digamos, por ejemplo, si nos vamos un momentito a Romanos, ¿verdad? Y el nombre del libro es Romanos, ¿verdad? O sea, no es Hebreos, sino Romanos.
Pero si nos vamos un momentito a Romanos, en el capítulo 7:7, hay una correlación bastante interesante que nos ayuda a ver que esto nos afecta a todos los grupos, porque dice, ¿qué diremos pues? Y esto es el apóstol Pablo hablando, la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y yo creo que codiciar no es algo perteneciente a un grupo específico. Imagínense, está en todas partes. Ahora entonces, vea, con esa introducción fenomenal, usted está aquí en su casa, tome sus notas, agarre un lapicerito, apunte, porque vea, tomando en contexto entonces estos tres grupos, ¿verdad? Primeramente, para un cristiano, Alex, el pecado es todo lo que nos aleja de Dios o lo que eleva nuestra persona a un lugar donde no debiéramos. O sea, quitar ese primer lugar que Dios se merece. Correcto. Eso es para un cristiano. ¿Está de acuerdo entonces? O sea, ahora, para un judío, por ejemplo, en contexto a lo que usted leyó hace un momento, ¿verdad? La ley, ¿verdad? O sea, se habla de una ley del Torah, ¿verdad? Que se le refiere de este sector, ¿verdad? Y ellos, obviamente, están viéndose afectados por el no seguir lo que dice esta ley antigua. Entonces, correcto, bueno, ellos tienen una ley también, ¿verdad? Escrita, moral, igual que el cristiano. Nosotros lo definimos como quitarle esa preeminencia a Dios. Pero para el mundo siempre hay algo, tanto los cristianos que hay, el budismo, usted puede ir a la India, usted puede ir al Islam, usted puede hablar de la gente de los humanistas, de la gente, no sé, o sea, podemos poner grupos. Siempre hay un balance entre lo que ellos creen y lo que no creen, o sea, siempre correcto, buscan como excluirse, pero al final del día, el pecado existe en cualquier grupo. Correcto. Porque el pecado va a ser lo que va en contra de los principios de ellos. ¿Qué pensás? No, y completamente de acuerdo. Y de hecho, nuevamente, ¿verdad? Como la Biblia es nuestro manual, ¿verdad? Y esa es una de las premisas que queríamos trabajar. Dios ya pensó en todo esto. Es que es increíble como Dios Él en su mente sabía que la gente iba a debatir, iba a tratar de ponerlo en grupos, iba a ponerlo en culturas, iba a ponerlo, bueno, pero es que yo no hago eso y usted sí no hace eso. Y después en Romanos capítulo 2, en el versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándose al final de sus razonamientos. Pero eso no es solo ahí. Vayas un versículo para arriba y dice, porque cuando los gentiles, entonces ya no es solo los judíos. Gentes. También es cualquier otro que no es judío, la gente. ¿Tú crees que la palabra gente entonces aplica para cualquier persona que no sea judía, que no sea cristiana, que no? Así es como funcionan los tres grupos. Y ahora que mencionaste eso es una de las reglas del estudio bíblico provechoso que enseñamos en el Instituto Bíblico. Correcto. Es que la Biblia está escrita ya sea para judíos, para gentiles o para cristianos. Si usted es judío, no es gentil. Si usted es gentil, no es judío, por esa manera. Pero si usted es cristiano, ya no tiene por qué seguir ni ser gentil ni judío. Entonces, ese es un grupo que ya supersede a los demás. Pero digamos, vea que aquí estamos hablando. Por un lado hablamos que la ley, y entonces la gente decía, de una vez, inmediatamente hace, no, yo no sigo la ley porque soy gentil. Un momento. Aquí dice que cuando los gentiles que no tienen ley, pero el contexto dice, hacen las obras de la ley escritas en su corazón. Correcto. Entonces Dios no está permitiendo que la gente se excluya, sino que está diciendo, no, esto es para todos, el pecado es para todos. Ahora vea entonces, yo sé que usted está en su casa y usted tal vez tiene preguntas, y yo repito, puede hacerlas, puede mandarlas, 816-739-7579, puede mandarnos un texto, podemos hablar de esto, pero vea lo siguiente, Alex, porque esto entonces, vea, cuando hablamos del pecado, cualquier cosa que genere una división, algo que vaya en contra de las personas, yo más o menos tengo 3 versículos de los cuales podríamos hablar. Aquí en su canal Televida, lo que queremos es, si usted está en tu casa, es retarle a que entonces, si usted tiene una autoridad, si usted está en tu casa y tú dices, no estoy muy de acuerdo, entonces yo le reto a que venga para hablar de lo que estamos hablando, porque nosotros en su canal Televida vamos a referirnos a qué dice la Biblia. Entonces vean, yo trato de
escoger 3 versículos como que me lleven por toda la escritura. Y quiero ver a dónde estás tú. El primero, Alex, está en Isaías 59. Okay. Entonces, si usted puede llegar a Isaías 59. Y el versículo 1 y 2. No, está aquí. Pero la Biblia dice en Isaías 59, 1 y 2. Ponga atención usted, porque dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si tú me das el contexto. Pero en el versículo 2 dice esto: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué te dice el contexto? Porque vemos a un pueblo judío dudando de que si Dios va a rescatarlos a ellos. Vemos a una sociedad actual, y aquí es a donde quiero que tú me comentes, de por qué es que Dios permite lo malo a la gente buena. ¿Cómo es posible que si Dios ama al mundo, estamos sufriendo? Esa es la pregunta. Pero el versículo habla de una división. Sí, no, y vamos a ver, voy a tratar de no irme muy a detalle, porque honestamente este concepto se puede alargar. Pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque estamos en el Antiguo Testamento, y en este contexto el grupo que está trabajando aquí es Israel, ¿verdad? Es el pueblo judío. En Isaías. Ellos tenían, por decirlo así, una promesa que iba asociada con algo que ellos tenían que hacer. Tremendo. ¿Verdad? Que es muy diferente a nuestra situación hoy en día bajo la dispensación de la gracia, y no vamos a entrar en todo el detalle de eso, pero... O diríamos el tiempo de la gracia. El tiempo de nosotros, por aquello que alguien que dijo, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver otro día, pero el concepto aquí es que ellos tenían que obedecer la ley, ellos tenían que someterse a lo que Jehová decía, y entonces Jehová iba a ser propicio. Propicio es inclinado a hacer bien a ellos, ¿verdad? Entonces era una promesa con condición, por decirlo de esa manera. De lo contrario, era pecado. De lo contrario, era pecado, y de lo contrario tenían que llevar consecuencias de sus iniquidades, que es la transgresión, digamos. Y esto se ve a lo largo de toda la historia, Alex. Así es. En todos los pueblos. Como repito y como decíamos al principio, siempre hay transgresión de algo. Correcto. De una meta, de un lugar a donde queremos ir, en cualquier grupo. Siempre hay algo bueno y hay algo malo. Ahora vea, ¿qué me dice de David, por ejemplo? Solo para tirarle a ellos. Yo sé que usted está en su casa y usted ha escuchado este nombre, pero David, él escribe un salmo, ¿ok? El Salmo 51. Y cuando usted ve el Salmo 91, usted ve el salmista, ¿verdad? David, hablando de esta condición. Él, al contrario, Alex, del pueblo judío, vemos a un pueblo judío exaltado porque dicen: Dios no me ayuda, se ha alejado, no me cuida. Pero David, al contrario, Alex, si me refuerza Salmo 51.3, si lo puede leer. Sí, Salmo 51.3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, ¿verdad? Mi pecado está siempre delante de mí, perdón, ¿verdad? Y bueno, y para poner un poco de contexto también, después dice: contra ti, ¿verdad? Está hablándole a Dios, ¿verdad? A Jehová: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio. Entonces es otra cosa. El pecado es una transgresión y una ofensa hacia Dios, ¿verdad? Entonces eso es otro detalle que mucha gente a veces como que pierde la noción. Usted está ofendiendo al Dios Supremo, el Creador del mundo, ¿verdad? Y lo interesante, Alex, que las personas siempre saben que están infringiendo algo. O sea, para todos hay algo incorrecto. El problema que yo veo siempre es la sumisión en cuanto a de dónde viene la información suya. Porque en este canal Televida, el enfoque nuestro con este programa en particular es que usted nos dé una autoridad para saber su opinión en cuanto a lo que usted cree. Nosotros se la estamos dando con
una veracidad bíblica. Sin embargo, como lo repito, si hay otra fuente de información que usted quiere venir a compartir, entonces hablemos. Porque vea, lo que hace David entonces en este Salmo 51 es más bien humillarse y reconocer la condición que Alex... Háblame así brevemente de la condición del hombre actual, porque yo creo que todos saben que no son buenos, todos sabemos que hay algo incorrecto. No, la Biblia es muy clara, en Romanos dice claramente que no hay bueno ni uno solo bueno, ninguno busca hacer lo bueno. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas, y esto fue personalmente, y creo que esto es clave, cuando yo vine al entendimiento de que necesitaba salvación, fue cuando comprendí realmente mi estado, ¿verdad? Cuando yo iba por el mundo pensando, no soy tan malo, y hacía comparaciones, ¿verdad? Y esto lo vemos, hoy la gente trata de hacer racionalización con esto. No soy tan malo como el vecino, no soy tan malo como el compañero de trabajo, porque no soy tan malo. Porque tenemos una opinión diferente. Exacto. Pero Alex, cuando hay una autoridad y cuando todos podemos ir al mismo libro, se hace más fácil. Vea para que usted escuche lo que Pablo dice en Romanos 5:12. Porque en Romanos 5:12, Alex, hábleme de este pasaje, porque yo creo que es importante. Yo lo voy a leer y yo quiero que usted me comente un poco, porque para mí en Romanos 5:12, Pablo me da una teología de lo que yo diría desde Génesis hasta Apocalipsis, porque él dice, ok, tú tienes un problema, deme y le voy a poner este problema en sus regazos, se lo voy a poner aquí para que usted lidie, pero Pablo dice en Romanos 5:12, usted está en su casa, lea esto conmigo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Génesis, ¿verdad? Por el pecado la muerte. Correcto. Pero vea el problema, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que yo veo es que Pablo dice, ok, mire, sea cual sea el problema que usted tiene, se lo voy a poner en sus regazos para que usted lidie entonces con esto. Sí, y este versículo creo que nos clarifica bastante, porque a veces la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo conocimiento de esto, o yo no conozco la Biblia, o nunca he sido religioso, lo que sea, y tratan a veces usar esto como una explicación de por qué ellos entonces no deberían de estar incluidos, digamos, en el concepto del pecado. Totalmente. Pero el versículo es muy claro, por cuanto una persona pecó, y está hablando de Adán, ¿ok? Está hablando de Adán, ¿verdad? En el momento que él peca, ¿de dónde salió el resto de la humanidad? De Adán y Eva. Y entonces de Adán y Eva se ha estado pasando el pecado de generación en generación, en generación, en generación. Digamos, ese ADN que tú y yo tenemos sigue cargando. Entonces, la gente que yo salga después de mí también tendrá que cargar eso, mi hija, los hijos de ella, y ahí seguirá hasta, ¿verdad? El fin de los tiempos, ¿verdad? Wow. Es bastante, claro, es bastante. Y ahora, moviéndonos a una parte más social, Alex, si yo encendiera el televisor mañana en la mañana, tal vez hoy en la noche, vamos a ver una serie de eventos. Si no me voy a referir a ninguno en particular, porque puede ser que esto se vea en un futuro, pero en general vamos a ver, Alex, terrorismo. Claro. Vamos a ver suicidios, vamos a ver asesinatos, brother, vamos a ver homofobia, vamos a ver odio entre las personas, vamos a ver culturas divididas, como yo decía al principio, eso que estamos buscando, mi autoridad, Alex. ¿Cómo entonces podemos vivir nosotros entendiendo lo que es pecado si yo no tengo mi autoridad final? Tú dijiste en uno de los primeros shows, Will, lo que la gente va a tener que entender es que siempre vamos a volver a esto de la autoridad. Y yo creo que lo vamos a tener que seguir haciendo. Así es. Porque entonces, si hablamos y encendemos el televisor y vemos tanto para juzgar problemas, ¿cómo es que no tenemos una autoridad entonces? Y eso me vuelve a llevar entonces al principio. Entonces, vea, voy a encender un fuego ahí en vos. Nuestra definición, por ejemplo, de lo que es pecado, ¿verdad? Y lo hago a nivel personal, es cuando yo quiero elevar mi persona o el yo mismo al lugar que solo le puede pertenecer a Dios. Bien puede ser una buena definición de pecado, ¿correcto? ¿Verdad? O sea, no sé, yo siento que el ponerme yo por encima
de lo que la Biblia dice, y es querer tomar el lugar realmente que le debe pertenecer a Dios. Y eso es la falta de sumisión a la autoridad final, entonces. Porque la pregunta es, yo sé. Usted está en su casa ahorita y usted está diciendo, mira, Will, yo no estoy de acuerdo contigo. Ok, está bien no estar. Se puede estar en desacuerdo. O sea, está bien no estar en un buen acuerdo. La pregunta que le hago, y voy a hacer una pausa entonces, ¿de dónde viene su autoridad? Pregúntese ahí en casa. Entonces, muéstreme de dónde viene el lugar de confort suyo para tomar su decisión, porque nunca la encuentro y no encuentro una buena respuesta. ¿Me entiende? No, y de hecho hay algo muy interesante en la forma en que definiste esto, ¿verdad? Que dijiste que elevar mi persona o el yo mismo a un lugar que solo le pertenece a Dios es idolatría. ¿Y de dónde ves eso? Éxodo capítulo 20. ¿Y qué es Éxodo capítulo 20? Los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Lo mismo de lo que estaba hablando Pablo en Romanos 7:7. Te podría hacer una pregunta entonces, Alex, porque es curioso que siempre que tengo conversaciones con las personas y yo hago la pregunta como, hey, ¿sería correcto matar a alguien? ¿Sería correcto robarle algo a alguien? ¿Sería correcto ver a una persona con la intención de codiciar lo que tienen? Es muy curioso, pero nadie está de acuerdo. Porque, ¿qué pasaría si yo te digo hoy, hey, yo estoy de acuerdo con el abuso a los niños, ya sea sexual, ya sea físico, emocional, psicológico? ¿Me entiende? Nadie en este mundo estaría de acuerdo con eso, excepto que hay movimientos ya que están de acuerdo con la pedofilia. Sí, y vamos a ver un auge en ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, si nos guiamos en lo que la Biblia dice que vendrán tiempos donde lo bueno lo llamarán malo y lo malo lo llamarán bueno, ¿verdad? Y es como, digamos, esta distorsión, digamos, de la realidad. Pero volvemos a lo que habíamos venido hablando. ¿Cuál es la autoridad? Pero lo que tú dijiste es los 10 mandamientos que nos revelan eso. Ahí tenemos, exacto. Y entonces la gente sabe que lo que dice la Biblia es cierto, porque saben que robar es malo, saben que matar es malo, saben que la codicia es mala. Bueno, está en la Biblia. Entonces, ¿por qué estamos peleando? ¿Verdad? O sea, ¿por qué estamos debatiendo la autoridad en vez de someternos? Y es que, bueno, y tú haces igual bastante evangelismo y todo, entonces obviamente has tenido que ver esto en persona, ¿verdad? Es algo que sucede mucho. Es la lucha de querer buscar racionalizar mi pecado, ¿verdad? Si yo agarro Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Podría definirme nada más racionalizar en mi pecado? Porque puede ser que alguien diga, bueno, ¿a qué se refiere con querer decir que no es malo? Querer cambiar, es lo que decía ahora, ¿verdad? La Biblia dice como que lo bueno lo haces malo y lo malo lo haces bueno. Es querer tratar de racionalizarlo. Bueno, sí, pero yo no lo veo tan malo. Ok, es que estás diciendo yo no lo veo tan malo, pero es que esa no es la medida con la que Dios va a juzgar. Y entonces, una cosa que yo le digo a la gente es lo siguiente. Bueno, porque siempre va a haber alguien que me va a decir, bueno, pues está bien, pero como yo no creo en Dios, le digo, ok, está bien. Yo no creo en los trenes. Vaya, pónganse en la línea del tren y espere que pase el tren invisible que usted no cree en él. Va a pasar. Exacto. Entonces, usted me puede decir a mí, yo no creo en Dios. Pero no hace que Dios deje de existir. Lo que uno quiera creer no deja que, no cambia la realidad, ¿verdad? Yo no creo en la lluvia, igual va a llover. ¿Me explico? Y yo sé que algunas personas deben estar diciendo, ay, qué ejemplo más ridículo. No es un ejemplo ridículo. Usted tiene que entender que usted está tratando de hacer algo que usted sabe muy bien en su conciencia. Romanos 2:15 está escrito en su corazón, los 10 mandamientos, usted sabe que está mal y está tratando de encontrar que eso sea bueno porque sabe que su conciencia lo está juzgando. Entonces, vea, mi definición en cuanto al pecado, si usted está en su casa, es elevar mi persona, el yo mismo, es mi deseo, es poner lo que yo deseo en el lugar que solo le puede pertenecer a Dios. ¿Ok? ¿Podría darme un ejemplo bíblico en cuanto a esta definición que yo te estoy dando? ¿O una referencia bíblica? De hecho, y
Y esto es algo que me llama... Solo para reforzar, Sí, porque sí. tenemos un libro. O sea, ¿a dónde irías tú con un Si pasaje? vamos a Isaías, ¿verdad? Si nos vamos a Isaías capítulo 14 y nos vamos al versículo 12. Estás hablando de la primera creación. Sí, y de hecho hay algo muy interesante porque muchas personas a veces hacen este comentario y hacen, bueno, es que el pecado original fue Adán y Eva. No, si eso fuera pregunta de quiz del Instituto Bíblico tendré que ponerle un que está mal, porque no, ese no es el pecado original. Okay. El pecado original lo tuvo Lucifer, que es el nombre de Satanás. Correcto. ¿Verdad? Lo que llamamos la primera creación. Entonces. La primera creación. Y ve lo que dice aquí, versículo 12 del capítulo 14 de Isaías. Dice, perfecto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. O sea, no es cualquier creación. Ese era lo más poderoso después de Dios. Tú que deseas en tu corazón, viene el orgullo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Entonces Satanás generó orgullo en su corazón y él quería tomar el campo de Dios y continúa diciendo, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces el primer pecado realmente lo cometió Satanás o Lucero, ¿verdad? En querer tomar el trono de Dios. Ok. Y esto es lo que me lleva a la definición que yo estaba hablando, porque entonces el problema es que cada uno ve el pecado de acuerdo a lo que siente y no a lo que la Biblia define. Es tomar el lugar de Dios. Cada uno quiere aceptar la realidad de la conciencia, del conocimiento que nosotros tenemos, pero no estamos sometiéndonos a lo que dice la Biblia. O sea que estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia inconscientemente y colectivamente. Porque inconscientemente sabemos que hay algo que está mal, pero colectivamente estamos en contra realmente de lo que dice la palabra de Dios. Esto debe llevarnos entonces a entender cómo esa caída ocurre. Entonces tenemos, como lo he dicho siempre, grupos sociales luchando por derechos, tenemos personas que quieren ser escuchadas, movimientos que quieren regir, que poner su opinión. Alex, no hay ningún problema con eso. Vea, tenemos 7 pecados capitales, literalmente que han sido aceptados por la iglesia, ¿verdad? Particular la iglesia católica, que ha hablado de esto que es la lujuria, porque sabemos que es incorrecto. Gula, se habla de avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. Alex, estos pecados capitales están condenados. O sea, están condenados desde hace más de 1500 años, cuando el Papa Gregorio I manda ese edicto y condena estos pecados. Pero ¿qué tal del resto? Porque entonces lo que tenemos es una sociedad viviendo de lo que a mí me parece. Como repito, si yo quiero hoy entonces abusar de niños, ¿es correcto esto? Porque no está entonces dentro de lo que los 7 pecados capitales incluyen. Correcto. Bueno, aunque es parte de la lujuria, pero digo, o sea, si mi definición no es lo que el mundo ha definido, entonces ¿por qué no mejor creer en lo que dice la Biblia? Exactamente, y entonces se vuelve un problema de lo que la sociedad dice, lo que las costumbres dicen, pero el problema es que las sociedades y las costumbres han cambiado tras los años, ¿verdad? Entonces, como decías ahora, digamos, hace unos años atrás, digamos, yo me acuerdo que, y precisamente esta semana estaba conversando con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Y yo le decía, qué interesante cómo ha cambiado, digamos, las regulaciones de las películas. Antes, ¿verdad? Una película que estaba, digamos, regulada como PG, ¿verdad? 13 o Parent Guide 13, digamos, era porque decía una mala palabra. Pero hoy en día, PG-13 tiene contenido sexual. Entonces, si yo dejo que mi autoridad sea lo que la sociedad me indica o lo que a un ente X que constantemente está moviendo la barra, se vuelve a conveniencia. Se vuelve a conveniencia. Entonces, volvemos a lo que decíamos en los primeros episodios, es tu opinión versus la mía. Y entonces así nunca vamos a llegar a nada. Nunca vamos a hacer nada, porque como decís ahora, bueno, ¿en qué sociedad entonces, por ejemplo, el abuso de menores está aceptado? Entonces, bueno, entonces ya digo, bueno, esa es mi autoridad.
Pero no funciona así, porque Dios ya dijo que Él tenía, digamos, el control de esto, escribiendo qué es lo que sí, qué es lo que no, en el corazón de las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a esa autoridad, a la autoridad de la Biblia. ¿Le podría, lo que Dios dice. ¿Le podría decir cómo la Biblia contradice a estas personas, Alex? En 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4 veo una analogía, un ejemplo, ya para irse cerrando, pero dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Correcto. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el mundo tiene o se rige por alguna ley de una forma u otra. Correcto. Pero infringirla es pecado porque obviamente atenta contra la estructura de ellos. Que quiere decir que si no tengo la ley bíblica, busco una ley. Que quiere decir que entonces de una u otra forma estoy infringiendo algo. Porque cada quien tiene alguna ley moral. La ley moral se va a infringir cuando yo traspaso lo que para usted es pecado o no es pecado. ¿Me explico? Entonces, tenemos un problema ahí. Como dice Romanos 3:10. Como está escrito, Alex, no hay justo ni aún uno. ¿Qué me dice de eso? Ni aún uno. Estamos excluidos todos. Exactamente. O sea, ahí yo creo que a todos les cae, digamos, el guante. Como decimos, en Costa Rica tenemos ese dicho, ¿verdad? El que le cae el guante, que se lo plante. Es un dicho en Costa Rica, pero en este caso no hay escapatoria. O sea, la Biblia no dice, y algunos. No, dice todos, o sea, ni uno solo, no hay ni uno solo que es bueno. Y aún Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una, o sea, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, o sea, ni siquiera uno. Y todos saben esto. Entonces, bueno, voy a cerrar con una respuesta, porque creo que hablamos de ya el pecado y tenemos que terminar el show entonces, porque se nos acabaron nuestros 30 minutos, pero no hay problema, porque vamos a seguir hablando la próxima semana de otro tema que va a ser muy interesante. Así que voy a cerrar con esto. Si usted me dice, pero Will, entonces hay mucho pecado, ¿qué hacemos? Oiga lo que dice la Biblia en Juan 1:29. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alex, el problema que tenemos es que no estamos buscando la autoridad que realmente nos lleva a la verdad bíblica. Entonces, si usted está escuchando este show, yo quiero que piensen en eso. Alex, las últimas palabras en cuanto a lo que hablamos hoy, brevemente, porque... Sí, bueno, yo creo que es bueno, y yo sé que en casa va a haber personas que están luchando con esto. Siéntanse completamente bienvenidos a conversar con nosotros en persona. Nos encontramos a las 10:45 los domingos. Y considerar el Instituto Bíblico. Y considerar el Instituto Bíblico. Si usted más bien lo que quiere es crecer más en conocimiento, pues con mucho gusto, Will y yo somos instructores del Instituto Bíblico, entonces podemos ayudarles a crecer. Pero lo más importante es que no dejen pasar un día más con esa duda en sus mentes, porque nadie tiene asegurado el día de mañana. Perfecto. Entonces, vea, los dejamos por esta noche. Siga sintonizándonos aquí por su canal Televida. Yo espero que esto haya sido agradable. Igual, si tiene preguntas, por favor, 816-739-7579. Y nos vemos entonces la próxima semana. Chao.